Bueno, bienvenidos y bienvenidas quienes se están sumando a este espacio. Mi nombre es Cristina Cabral, les hablo desde la Patagonia Argentina, en Viedma, aquí desde Radio Encuentro, una radio comunitaria en el sur del país, y como vicepresidenta de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular. Hicimos esta propuesta con Ángela Cook, mi compañera que está allí en Guatemala, quien coordina la América Indígena en Red, que es una de las redes temáticas de ALER, y que buscamos espacios para formarnos, especialmente formarnos desde las trayectorias de las organizaciones latinoamericanas, y especialmente las trayectorias de nuestras organizaciones también dentro de la comunicación y la educación popular. Así que les cuento que este espacio tiene como dos partes este taller. Un primer encuentro, que es el de hoy, donde estaremos una hora y cuarto para poder hacer un encuadre para poder conversar sobre racismo y comunicación. Esa fue la propuesta de América Indígena para comenzar un espacio de formación. Vamos a hablar y hacer ese encuadre de qué hablamos cuando hablamos del racismo en América Latina, qué implica para nosotros, para nosotras, pensarnos en este contexto racista. Justamente les cuento que aquí en Argentina, por primera vez, una universidad de nuestro país eh, vota en su asamblea universitaria los cambios de su estatuto para convertirse en una universidad intercultural. Y eso fue ayer, antes de ayer, y hoy quien está en el gobierno en este momento, que es la ultraderecha de Javier Milei, su secretario de Políticas Públicas, salió a decir que él no va a avalar que una universidad sea intercultural, que no lo va a aprobar, que no va a aprobar este estatuto y esta reforma que hizo esta universidad aquí en el sur del país. Así que todos estos debates que son tan actuales es el marco en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Es muy importante esta temática. Así que, bueno, les saludo desde aquí y la idea es que el segundo encuentro lo tengamos la semana que viene, ya con una producción concreta de quienes estamos aquí, una producción en conjunto, para pensar también las nuevas narrativas o las narrativas de los pueblos originarios. Así que estaremos trabajando en estas dos partes, ¿no? Primero hoy, esta charla con la doctora Aura Cumes y con Ángela Cook, nuestra compañera de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y coordinadora de América Indígena en Red, y también de la red de mujeres Yunnaoj, de mujeres comunicadoras mayas. Y la semana que viene estaremos trabajando sobre narrativas de pueblos originarios, y allí vamos a terminar el taller produciendo un contenido específico. Esa es la propuesta. Así que, bueno, le doy el paso desde Argentina, nos vamos hacia Centroamérica. Así que Ángela, gracias por esta invitación y por estas propuestas. Y bueno, después estamos grabando esto porque después estaremos colgando este material para quienes no pueden estar hoy presentes, pero que les quede como material para la red y para seguir formándonos en estas temáticas. Muchas gracias, Cristina. Qué gusto encontrarnos con todas y con todos. Ya lo mencionaba a Cristina, junto con las compañeras y compañeros de América Indígena en Red, también hemos apostado a otras temáticas. Contar un poco que América Indígena en Red es una de las redes temáticas de ALER, justo como lo mencionaba Cristina, que engloba específicamente temáticas de pueblos indígenas. Hasta el año pasado, pues también contábamos con diversas temáticas, y el año pasado que logramos juntarnos en un encuentro justo en Guatemala, también hablábamos que es importante hablar de otras narrativas, cuestionar también cosas que no cuestionamos y que la América Indígena en Red, por la naturaleza que es, por los pueblos que aglutinamos, por la forma en la que estamos comunicando, también hablar del racismo como un sistema que ha despojado las voces de las poblaciones indígenas dentro de los medios de comunicación, dentro de los espacios de toma de decisión. Y es en ese sentido que nos parece importante tener otras visiones desde las personas que han estudiado mucho este tema, que también cotidianamente lo han visto, han tenido
digamos, enfrentamientos con esto, y eso nos llevó como a hacer este encuentro, a hablar un poco de que no se puede hablar de una democracia real, de una integración completa de los pueblos indígenas, si esa integración o esa democracia no se cuestiona bajo qué está sustentada. En este caso, nosotras nombramos al racismo también como un sistema de opresión. Y bueno, yo luego les voy a contar un poco más del trabajo que hacen mis compañeras, pero hoy quiero darle paso a la doctora Aura Cumes, a quien también agradecemos por su tiempo, por compartir con nosotras su palabra. Creemos que es necesaria también tener la visión y la narrativa de la doctora, y es por eso que ahora está con nosotras. Sin antes agradecer a las compañeras y los compañeros de América Indígena en Red, que también ya se están uniendo a esta sesión. Es un trabajo colectivo, es un trabajo en conjunto, y lejos de solamente hacer producción, nuestra producción radial, que es latino indígena, hacer incidencia, hacer política, hacer cotidiano, cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras voces, también es importante. Y esto nos llevó a este taller. Bueno, antes de darle paso, les voy a contar brevemente de la doctora. La doctora es de Chimaltenango, una comunidad que es maya cachiquel. Ella es pensadora, escritora y activista maya. Vindica el pensamiento crítico y la palabra desde los vínculos para poner al desnudo los poderes que dan forma a la realidad del despojo que marcan la vida de las mujeres y los pueblos indígenas. Ella es doctora en antropología, tiene un diplomado en especialización de estudios de género y también es maestra de ciencias sociales por la Flaxo y es licenciada en trabajo social por la Universidad Rafael Landívar. Ha sido investigadora y docente del área de estudios étnicos del programa de estudios de género y feminismo de la Flaxo. Es coeditora del libro Encrucijada de las entidades, mujeres, feminismos y mayanismos en diálogos. Y bueno, esta es como un poco de la trayectoria de la doctora. Le voy a dar el paso ahora y pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ángela. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, entonces yo cuando recibí la invitación, bueno, anoté aquí las preguntas que ustedes se habían planteado. Una de ellas sería cómo pensar el racismo y la colonialidad, le pusieron ustedes, como algo constitutivo en la cultura latinoamericana, cómo desmontarlo y cuál sería el protagonismo de las comunicadoras y comunicadores populares. Bueno, son preguntas que pues requieren de hacer un análisis detenido, pero voy a hacer lo posible por pensar en ello rápidamente. Bueno, primero, el racismo, cuando lo pensamos en lo que llamamos América Latina o Abya Yala, como se plantea desde otros saberes epistemologías, el racismo acá está completamente ligado al sistema de dominación colonial como al capitalismo, porque son los sistemas dominantes. No estoy diciendo que si tuviéramos un socialismo sería diferente, yo no estoy diciendo eso, sino porque son los sistemas que han estado gobernando las sociedades latinoamericanas y que se han valido del sistema de dominación colonial y del racismo para caminar. Entonces, el racismo, no existiría el capitalismo como lo conocemos hoy sin el racismo. No existiría la dominación colonial como tal, como una forma de dominación, sin el racismo. Porque es el racismo el recurso organizativo de las sociedades latinoamericanas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que solo a partir del racismo se organiza los países que ahora conocemos y se organiza de manera jerárquica, sencillamente mediante la definición de razas superiores y razas inferiores. Aunque en muchos casos dejó de nombrarse de esa manera la clasificación humana, no significa que al dejar de nombrarlo, la realidad desapareciera, ¿verdad? No desapareció, dejó de nombrarse, pero la realidad
marcada y marcándose de esa manera. De tal cuenta que entonces todo lo que tiene que ver con lo blanco es lo dominante, y todo lo que tiene que ver con lo indígena, lo afro, y de alguna manera lo mestizo, pero lo mestizo es mucho más complejo, va a considerarse razas inferiores. El racismo es algo que va a marcar la vida entera, el racismo colonial y capitalista, y aquí no le hemos agregado lo patriarcal, que es completamente constitutivo. No se puede hablar de racismo si no se habla de sexismo. Pero lo que hacen estas formas de dominación es que buscan alcanzar la vida entera. Es decir, que el racismo no es una cuestión cultural solamente. Por eso me llamó mucho la atención cuando se hablaba aquí de la cultura latinoamericana. El racismo no es una cuestión cultural solamente, porque nace como sistema de dominación, no nace como una costumbre popular solamente, no surge de una costumbre popular, nace como la imposición de ideología y materialización del poder. Entonces se constituye en un engranaje de la institucionalidad del Estado o de la iniciativa privada y todo lo demás. Por eso mismo es un sistema de dominación, tiene que ver con el poder, que después se convierte en acciones que podríamos llamar cultural, o en la cultura que se le llama. Eso definitivamente todo sistema de dominación se encamina mediante una de las lógicas, que es la cultura, pero no solamente es así, no solamente es así, porque si fuera así, digamos que cuando se busca romper el lugar que los pueblos indígenas tenemos, no habría violencia. Si fuera cultural, no habría violencia, porque entonces me dirían a mí, oye, tú estás como acostumbrada a no hablar, habla ahora, porque es una cultura. Y yo hablo y todo sería maravilloso. No es así. Resulta que cuando nosotros hablamos, viene la violencia detrás, viene la muerte detrás. Por eso no es una cuestión cultural. Yo quisiera remarcar que esa palabra cultura, que se ha usado tan fácilmente para nombrar a los pueblos indígenas, debe ser usada con mayor rigurosidad sí, bueno. Entonces, para donde quiera que vamos a ver, hay racismo. El racismo organiza la economía, la política, las epistemologías, la moral, la cultura, la estética, los deseos, todo lo busca organizar el racismo. Y por supuesto que no logra cooptarlo todo, porque no logra cooptarlo es justamente por la resistencia de aquellos que no quieren ser definidos bajo la lógica del racismo, o que se niegan a ser definidos bajo la lógica del racismo. Entonces, en resumen, no podemos hablar de racismo si no hablamos de poder, de dominación, de clasificación humana, de la biología utilizada para entender relaciones sociales, ¿verdad? Todo lo que el racismo niega la historia, porque al racismo le interesa entender que los seres humanos somos de esta manera porque la naturaleza nos ha hecho así. Es decir, que el racismo esconde la acción humana en la producción del poder. Lo mismo hace el patriarcado también, ¿no? Lo mismo hace el capitalismo también. Entonces, todas aquellas personas que difunden las prácticas racistas, las normalizan y se asientan sobre ellas, no gustan de analizar la historia, no les interesa, porque el análisis de la historia es lo que vota, por decirlo de alguna manera, los engranajes sobre los cuales se sustenta el racismo. Bueno, ¿cómo desmontar? Pues en tanto el racismo logra abarcar en gran medida la vida de las sociedades que habitamos los países latinoamericanos, el racismo se constituye en un sistema que, por desgracia, ya no solo va a ser reproducido por las élites, las razas llamadas dominantes, las clases dominantes, sino va a ser reproducido también por aquellos que están afectados por el racismo.
Y yo busco colocar estas prácticas siempre, aunque duele reconocer este tipo de prácticas, pero vamos a algún lugar eh, y la gente blanca siempre es mucho más bienvenida que la gente indígena. Se busca lo mejor para la gente blanca. Es decir, que se ha llegado a, de alguna manera, normalizar siempre, entre comillas, la idea de que la vida es mejor cuando la ostenta la gente blanca que la gente indígena, la gente afrodescendiente o la gente empobrecida. Entonces, nos hemos convertido en reproductores de las formas de racismo, que no es lo mismo que hacernos culpables de su reproducción, porque va a ser lo mismo con las mujeres, cuando a veces nos echan la culpa del machismo y del patriarcado, porque lo reproducimos en tanto sistema, pero no somos, digamos que los responsables de su reproducción cuando hay una política interesada en que las sociedades latinoamericanas caminen de esa manera, y en Argentina ustedes lo han colocado como ejemplo lo de la universidad intercultural, que la interculturalidad para mí es un dulcito, pero aún así las élites conservadoras no lo rechazan. Lo mismo, en toda Latinoamérica hay élites terriblemente conservadoras y racistas interesadas en que la manera en que se ha organizado el poder, que los coloca a ellos como seres privilegiados, no tenga mayores cambios. Entonces hay allí pues siempre una oposición a las transformaciones que se quieren hacer desde otros lugares. Eh, pero por supuesto, desmontarlo implica desmontarlo en todos los campos de la vida, en el campo económico, en el campo político, en las epistemologías, en la estética, en los medios de comunicación, que son pilares importantes en la reproducción pues, de los saberes. Bueno, en fin, en todos los campos de la vida. ¿Qué papel tendrían ahí los comunicadores sociales? Me parece que es la idea de no reproducir los imaginarios, eh, las ideas que, propias de las clases y de las razas dominantes que reproducen los medios de comunicación masivos. No sé si así les llaman ustedes, estos que la gente oye, porque llegan a los hogares, porque tienen el capital para hacer que lleguen a muchos lugares. Estos medios de comunicación reproducen las ideas, las ideologías, las doctrinas de las élites dominantes, y en los medios de comunicación más cercanos a la gente, estos que no son masivos y no son mercantilistas, desde mi punto de vista, hacen un trabajo distinto en el sentido de colocar la palabra, darle mayor preponderancia a la palabra de aquellos que no van a aparecer de la misma manera en los medios de comunicación masivos. Pero una de las, yo diría, una de las compromisos que tendrían también los medios de comunicación populares es la comprensión de que en la lucha contra el racismo, yo creo que es lo que justamente están haciendo ustedes, hay pluralidad de voces, ¿no? No es lo mismo cuando una mujer indígena habla de racismo, si lo ha problematizado, que un hombre hablando sobre racismo. No es lo mismo una mujer indígena que no vive en pobreza como una mujer indígena que vive en pobreza. No es lo mismo una mujer indígena de tez blanca que una mujer indígena de tez morena. Entonces, como el racismo es una clasificación eh, obsesiva, hace una clasificación obsesiva de los seres humanos, esa clasificación se vive cotidianamente. Y lo que se busca, me parece a mí, es entender que los seres humanos
necesitamos construir, o las sociedades necesitamos construir la posibilidad de que los seres humanos nos veamos en horizontalidad, en simetría, entendiendo que no es lo físico lo que va a definir quiénes somos o quiénes debemos ser. Es importante desnaturalizar el racismo porque cuando nacemos indígena en un país racista, como Argentina, como Guatemala, el racismo nos define un destino. Es decir, que si nacemos indígenas aquí, el destino definido aquí en México, en Argentina, en cualquier otro país latinoamericano, nacimos potencialmente sirvientas, aunque tengamos las mismas posibilidades que cualquier otro ser humano. Así define el racismo nuestros destinos. Y así, si una persona blanca nace o llega a los países latinoamericanos, tiene muchas más posibilidades de tener espacios laborales menos precarios debido a su condición racial. Aunque sabemos bien que el racismo no solo está definido por el color de piel, sino que hay muchos otros elementos, el origen, la complexión física, el color de la piel, la estética del cuerpo, y que tampoco es individual, porque todo ello se enmarca en una manera de entender la colectividad a la que ese cuerpo pertenece. Entonces, bueno, creo que por ahí lo dejaría un poquito. Y si ustedes tienen, pues, algunas preguntas para conversar, pues a la hora. Aura, bueno, muchísimas gracias eh, por este encuadre, como que nos ayuda a pensar cuál es el rol también de quienes estamos en esta red que tiene más de 50 años y que también a veces cómo revisar nuestras propias prácticas, ¿no? Que sin querer termina contribuyendo a perspectivas racistas. Esa es una tarea que queremos como eh, encarar, ¿no? Y ahora le damos la palabra a la compañera Ángela Cook para que nos hable desde la experiencia de la red Yunnahoja allí en Guatemala. Y después, compañeros, compañeras, vayan anotando que después vamos a poder hacer una nueva ronda con ellas, así que anoten sus preguntas, las pueden dejar escritas también en el chat, así después volvemos también a escuchar a Aura. Así que Ángela, adelante. Gracias, Cristina. Y bueno, a mí me hacía mucho reflexionar lo que dice la doctora, porque en realidad nosotras siempre hablamos del poder que tienen los medios de comunicación y que desmontar el racismo no solamente desde el gobierno, por ejemplo, que es necesario, pero hay prácticas cotidianas que nosotras podemos ir interpelando y si desde los medios de comunicación no los vamos nombrando, nosotras nos volvemos cómplices de esas prácticas. Y es por ello que creemos sumamente que esta red, que las redes temáticas de ALER, que las personas que tenemos el privilegio de estar en un medio de comunicación, también tenemos esa responsabilidad de ir interpelando estas prácticas cotidianas. Y bueno, voy a empezar mostrándoles un video del trabajo que hacen las compañeras de la red de comunicadoras indígenas UNAO, que es una red que se ha constituido por mujeres indígenas de Guatemala, mujeres de diferentes territorios, que principalmente hacían comunicación, pero también entender y querer tener voces plurales nos ha llevado a tener muchas más mujeres para entender lo cotidiano, ver el racismo desde otras formas. Por ejemplo, bien lo mencionaba la doctora, que no es lo mismo hablar cómo le atraviesa Ángela el racismo aquí en la ciudad que las compañeras que están en las comunidades, las compañeras que tienen otras condiciones. Entonces, eso nos ha llevado a que la red sea plural. Les voy a mostrar el video que es como que resume un poco el trabajo que están haciendo las compañeras. Si tenemos algún problema con el sonido, me van contando. Vamos a ver, creo que acá. Ya. Solo quiero ver si se escucha, me van diciendo. No, Ángela, no se escucha. Fíjate cuando pones para poner el video que te dice, hay un tilde abajo que dice con sonido.
cuando lo Digo vas a que ya, proyectar. a ver, creo que sí lo... A pesar de los femicidios, a pesar de las múltiples violencias en contra de las mujeres y niñas, a pesar de la criminalización contra quienes defienden la madre tierra, a pesar que traten de acallar a las comunicadoras comunitarias y periodistas, no apagarán nuestras voces. La red de comunicadoras indígenas UNAO repudian los actos y hechos violentos que arrebatan la vida y evidencian las desigualdades en Guatemala y reafirman la debilidad estatal para responder a estos actos, estos problemas estructurales y sociales que afectan a todas y todos. Que no mueran los sueños, que no se apague la luz, no languidezca la esperanza. Hacer comunicación comunitaria es un desafío enorme que ha asumido la red de comunicadoras indígenas Junnaoj, desde sus sentires y en su idioma maya. Vamos caminando, dejando huella, compartiendo miradas y estrellas. Riwajunmulu y Shukip uyongwa unimalaj kotemal pernuk aslemal shuk ujewa ukutungwa chue cheronogel recitak rikimpano rikim kupangwa aportar cherun común shuk ujewa kupangwa junutzilal chiquero nogel ritak ishokip kikitawa ritak rika programa shuk uje arewa kikitsukuj ronogel rikapano chupam ritak redes sociales arewa jun utzilal kapangwa pa colectividad ojkiwa tak ishokip ojmayab jepari ekowa ishokip mestizas shinkas shuk uje garífunas arewa kupangwa jun chukab cherkak aslemal shuk uje cheronogel rikapano. La red me ha dado una gran alegría en la vida, también me ha fortalecido y me ha demostrado que lo que hago, lo que aporto, es de suma importancia para mi comunidad, para las mujeres que escuchan el programa y también que la colectividad hace la fuerza, que nuestros pensamientos, nuestros saberes son importantes y al momento de intercambiarlos y conectarnos con más mujeres nos fortalece aún más. Se escucha, resuena fuerte y no más callar. Se escucha. La independencia no es nuestra, es de un pequeño grupo nada representativo de este territorio plural. El Estado guatemalteco es racista, patriarcal y colonial. Celebrar esta fecha es legitimar. En Guatemala, a las mujeres indígenas siempre se nos ha visto como objetos, como un atractivo turístico, por nuestra indumentaria, por todas las expresiones de nuestras culturas y nuestros idiomas, pero nunca como sujetas políticas. Nuestras opiniones y luchas han sido minimizadas o, peor aún, invisibilizadas. Frente a eso, saber que Junnaoj sigue resistiendo a pesar de la opresión, estigmatización, criminalización y mucho más, que sigue resistiendo para defender su territorio, cuerpo, tierra y memoria, nos llena de fuerza, rabia y alegre rebeldía para seguir luchando contra el racismo, el patriarcado, la normalización de la violencia, los megaproyectos que atentan contra la vida y todo este gobierno que busca deslegitimar la lucha de los pueblos indígenas. Por la vida juntos. Ana nu'i Rosa Kokishi pinagachpam qtnamet skinjay kinsihon achpam tsoqbel tsutkhil. Taqahon qotsihon achpam tsoqbel nqaben kachni qahab kibani kachmunak nak mahtanak rikhra chpam hetnamet chpam qtnamet khokh ichpam qtnamet shimuliaf qmil kyushik chka qtete qama ki on khamra lumlakh sebchqa.
que no mueran nuestros sueños, que no apaguen nuestra. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj lograron hacer algo que nuestras abuelas y madres creían utópico, que la comunicación comunitaria sea algo real, que tenga rostro y rostro de mujer indígena. Entre nosotras nos cuidamos, nos fortalecemos desde nuestras diversidades, acuerpamos las luchas que cada una hace desde sus territorios para comunicar el buen vivir, visto desde su propia forma de vida. Que no se apague nuestra. Kamaltoshir chihuachi bonogel chiskohi kuchawa hun kamik hun sikinik palehak orpal chichkatatapeh buwa cheraqih lunes, miércoles y viernes para un horario de 12 a mediodía. Agradecemos nuevamente a cada una de ustedes, amable audiencia. Les invitamos a que nos acompañen los días lunes, miércoles, viernes de 12 a 1 de la tarde. Le acompaña María Huarchaj Carrillo, mujer maya quiché de la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj. Hacer comunicación con la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj es de suma importancia. Reconocer y valorar el trabajo de cada una de nuestras compañeras que hacen una comunicación desde la mirada de los pueblos en sus territorios. Es por ello reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando, de seguir dando a conocer estos hechos que atraviesa en nuestro cuerpo, en nuestro territorio. La esperanza que no se apague. Resistimos desde la alegría, la ternura y la elegimos como nuestra trinchera. Tomamos los micrófonos, los hacemos nuestros, porque a pesar del miedo, reafirmamos que no apagarán nuestras voces. Que no se apague. Bueno, este es un videito corto que hemos armado y un poco presentarles esto es porque creo que es necesaria la autocrítica incluso en los medios de comunicación comunitaria. FEJER, como ustedes lo sabrán, o bueno, FEJER, nuestra casa de radio, tiene alrededor de 58 años haciendo comunicación, pero también entró a un proceso de evaluarse a este mismo medio, a esta misma casa de radio, de que está bien que la comunicación comunitaria ha abierto mucho camino y es gracias a ellas que tenemos espacios en los medios de comunicación, pero estos medios, ¿cuánta participación activa tienen de las mujeres? ¿Cuánta participación efectiva? ¿Cuántas mujeres están en los espacios o solamente están tomando la palabra por nosotras? Entonces, creemos firmemente también que es necesaria la autocrítica, incluso nosotras los medios alternativos y demás, porque no solamente basta una lucha antipatriarcal, si esa lucha antipatriarcal no engloba otros sistemas, y nosotras nombramos al racismo como algo sistemático que también es necesario, es político hablarlo en los medios de comunicación. Y bueno, una vez eso, les voy a presentar unas laminillas que trabajamos acá. Lo busco ahora. Acá está. Bueno, y un poco para contar en resumidas lo que es Junnaoj. Acá ya está. Listo. Muy bien. Y acá les sigo contando un poco de lo que ha significado Junnaoj y les decía que Junnaoj es la red de comunicadoras indígenas y está escrito en idioma maya cachiquel. Bueno, pero ¿qué es Junnaoj? La red Junnaoj es una red de mujeres diversas con el objetivo de crear espacios para el fortalecimiento de las mujeres en la toma de decisión en las comunidades donde residen las comunicadoras. Hablamos un poco de que el objetivo es crear espacios para que ellas estén, porque hay un pensamiento un poco, bueno, muy paternalista de somos la voz de las mujeres indígenas y muchas veces cuestionamos también esas representatividades legítimas y las representatividades que son autonombradas. Entonces, para nosotras es importante que este espacio busque integrar a más compañeras. Luego, el objetivo es de nuevo crear espacios para el fortalecimiento de las mujeres en la toma de decisión en las comunidades donde ellas están residiendo.
Y bueno, como les conté al inicio, la red nace un 15 de noviembre del 2017. Cuenta con un espacio de 10 radios de la FEJER, que es nuestra casa de radio, que busca informar, incidir, proponer, denunciar por medio de la radio, que creemos que es una herramienta política. Un acuerdo en el seno de la red es importante incorporar comunicación, generar más, que haya más compañeras, así como haya un trabajo de participación desde las redes y una construcción de alianzas para tener un impacto en la sociedad. Entonces, este 15 de noviembre, pues se sienta la asamblea de FEJER a decir, bueno, que cuántas compañeras están y si las compañeras están de verdad, están haciendo comunicación, o son las compañeras que cuando vamos a una transmisión son las que se encargan de poner el agua, de ver que el mantel esté listo y lo demás, o son las compañeras que en realidad están incidiendo. Y es allí que un 15 de noviembre, la asamblea dice, es necesario que haya este programa. Entonces ya se crea este programa principalmente como un formato radial. Y luego con el tiempo y por las necesidades propias ha ido evolucionando. Entonces el programa radial CUNAO de 1 a 3 horas por semana y más aún con la colaboración desde los territorios por parte de las compañeras comunicadoras de las radios aliadas y afiliadas de FEJER. Nosotras creímos necesario descentralizar la producción, porque claro, acá hablamos un poco en nuestros programas de, bueno, hablemos de planificación familiar, hablemos sí que del racismo, del capitalismo, porque probablemente nosotras tenemos la posibilidad de juntarnos con otras compañeras y hablar sobre eso, entonces eso nos facilita cuestionarlo también, pero no sabemos la realidad de las compañeras en las comunidades. Entonces, bajo esa lógica de tener la pluralidad de voces y descentralizar también la palabra, es que ahora se produce en La Voz de Atitlán, por ejemplo, en Nahual Estéreo, en La Voz de Colomba. Las compañeras van hablando de lo que sucede en sus territorios. Si bien es cierto, tenemos una línea editorial, esa línea editorial también respeta las temáticas que nosotras queremos tomar y cómo las queremos tomar y sobre todo cuándo las queremos tomar. Bueno, participación desde nuestros territorios. Actualmente está integrada por 30 comunicadoras indígenas y estas compañeras van integrando información de lo que sucede. Luego también en la historia nos marcaba que principalmente eran compañeras que ya estaban en la radio. Luego también se acercaron a nosotras y nosotras nos acercamos a compañeras, por ejemplo, comadronas, hueseras, curanderas, que creemos también que es un territorio que hay que defender los conocimientos ancestrales. Bueno, ya todo esto, nosotras hemos nombrado que es necesaria una lucha por una comunicación antirracista. No solamente nombrar que el racismo existe, sino hacer una comunicación que en realidad se nombre antirracista, porque creemos que el racismo es violencia. Bueno, y un poco para nombrar que existen problemas estructurales, sistémicos e históricos, entonces que están como en la misma línea, voy a decir, pero que no son tratados desde la misma manera o no desde los medios de comunicación como tal. El racismo, el clasismo, el capitalismo, el patriarcado, la colonización y el colonialismo son problemas que han estado históricamente y que nosotras hacíamos la reflexión en nuestro medio que no son tratados de la misma manera. Bueno, muchas veces como nosotras somos medios de comunicación, también tenemos que tener cuidado bajo el tema de la libertad de expresión, porque muchas veces justifican su violencia bajo el dicho de es una libertad de expresión, pero estas acciones son racistas. Acá, y nosotras decimos como un mapeo de por qué nombramos el racismo como algo violento, por qué seguimos insistiendo en nombrarlo, en hablar de él en nuestros espacios pequeños, en seguirlo cuestionando, porque tiene muchas formas de manifestarse. Desde lo simbólico es violento también, desde el momento en donde hay burlas por el idioma, por cómo nosotras hablamos, y eso nos pone en un estado de vulnerabilidad. Estos son testimonios que nos dijeron algunas compañeras. Además, porque ejerce un poder sobre un grupo y vulnera los derechos que tenemos como humanos. Porque el racismo no deja acceder a espacios, porque los dolores se internalizan en los cuerpos de las mujeres, porque no solo va de una burla, sino también una negación a acceder a derechos humanos. Acá algo que nombraban ellas fuertemente es que existe una burla por la identidad, porque no comprenden la forma de vida, porque se crea en el imaginario social que los rasgos faciales de las mujeres indígenas no cumplen con los estándares de belleza. Entonces, estas son algunas razones de por qué nosotras nombramos el racismo como violencia.
Utilizamos dentro de nuestra línea de comunicación, no sin nosotras, no apagarán nuestras voces y tu racismo no apagará nuestras voces. Hemos hecho algunas campañas que nos han servido como experimento social también. Y acá, por ejemplo, la del 5 de septiembre, acá nos pronunciamos ante el racismo estructural, sistémico e interiorizado, por lo cual nos hemos visto afectadas, vulneradas y violentadas. Como parte de nuestras acciones antirracistas, impulsamos esta campaña llamada Tu racismo no apagará nuestras voces, con el fin de visibilizar el racismo como violencia hacia las mujeres indígenas comunicadoras. ¿Qué hicimos acá? Bueno, ya acá nos sirvió, hablaba hace un ratito como experimento social, porque nosotras hicimos una convocatoria pública, entonces la subimos a redes sociales, la movimos en los grupos y hacíamos la invitación que nos acompañaran a nosotras, porque íbamos a tener una caminata para nombrar el racismo como violencia y teníamos puntos estratégicos, la Plaza de las Niñas o la Plaza de Constitución en Guatemala, el Congreso de la República, la CODISRA, pues la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. Entonces hicimos un comunicado y les invitamos a diferentes colectivas, a diferentes compañeras, universidades, por ejemplo, a que nos acompañaran en esta movilización. Pero esto también nos sirvió para cuestionarnos un poco que pareciera que la lucha antirracista es solo de las mujeres indígenas, que otras personas no se identifican con esta lucha. Entonces, como no me atraviesa, yo no voy a luchar por eso. Como a mí no me está pegando, no me está afectando, yo no voy a luchar con eso. Entonces, desde ahí nombramos también que es sistémico y funciona casi que de la misma manera como el sistema patriarcal, porque cuando nosotras hablamos de, mira, eso de creer que esa lucha no te importa solo porque no te atraviesa, es bien racista también. Y nos dicen, no, yo no soy racista. Entonces funciona de la misma manera, porque cuando le decimos a un compañero, por ejemplo, que esa acción es una acción machista, él nos va a negar que no lo es, aunque nosotras sabemos que sí lo es. Bueno, luego de eso, nosotras hicimos un monitoreo, y este monitoreo es para seguir como nombrando las cosas cotidianas que nos vemos afectadas nosotras y otras compañeras, pero específicamente por el tema de la comunicación. Entonces, este monitoreo es importante porque para nosotras seguir denunciando el racismo que nos violenta cotidianamente, primero por ser mujeres indígenas y luego por nuestra labor periodística en un espacio físico y digital, es político. Entonces también hablábamos que si para las personas ir viendo todos los días como alerta racista es desgastante, para nosotras escucharlo sigue siendo mucho más cansado. Entonces le nombramos alerta racista, el racismo es violencia y debe denunciarse. Acá agregué algunos ejemplos de algunos comentarios sobre el contenido que nosotras generábamos, y acá, por ejemplo, hablaban como de qué maña más mierda de victimizarse. ¿A qué viene todo esto? O como dejen de publicar algo, que dejen de publicar, deberían de publicar cosas más importantes, dejen de publicar estupideces desde el ardor, desde el resentimiento y la amargura, porque notaron que los racistas son ustedes, como cosas cotidianas que nos escriben en las redes sociales. O por ejemplo, acá hay otra que está muy chiquito, no lo puedo leer. Ajá, como esto, ¿no? ¿De qué le sirve al mundo aprender idiomas mayas? Entonces, como no entienden nuestra lógica, vienen a violentar la lógica nuestra de hacer comunicación, de hablar de los temas que nosotras nombramos dentro de nuestras programaciones, y algo que creíamos político también, recuperar espacios en disputa. El Internet, por ejemplo, que nosotras creemos que las personas se deben acostumbrar a mujeres indígenas cuestionando un sistema, a mujeres indígenas hablando de coyuntura, no solamente a mujeres indígenas, como lo ha hecho ver el INGUAT, a mujeres indígenas sufridas, a mujeres indígenas analfabetas, que es una realidad, pero también hay procesos que se van gestando desde la colectividad, desde las mujeres, desde los conocimientos ancestrales, que de eso no se habla, porque les conviene tener en el imaginario social que las mujeres indígenas esperamos que el gobierno nos vaya a solucionar toda la vida. Entonces, hablamos de esta alerta racista, la hacemos constantemente con comentarios que vemos en redes sociales, que escuchamos en nuestras transmisiones, como también un poco el cuestionar por qué nosotras o las compañeras han decidido hacer el programa, por ejemplo, en su idioma maya y no en español. Hay mucho cuestionamiento de esto. En resumen, creemos que es político nombrar el racismo como algo violento porque da legitimidad al despojo de la existencia de los pueblos. Las expresiones cotidianas del racismo solo responden a una estructura. No hay que pensar al racismo como una sola forma de discriminación.
Además, porque es un sistema de opresión que tiene la finalidad, se manifiesta de distintas formas, es sistémico y también implica y cuenta con una estructura social, política y económica para que funcione. Y acá hay un escrito que nos cuenta Sandra Chinico, una compañera maya de Guatemala, y que ella nos habla que se suele pensar que el racismo hace referencia solamente al maltrato hacia los indígenas, buscando con esto obviar que el racismo se trata de poder, de un proceso histórico en el que ha generado las condiciones para su reproducción, ya que con ello garantiza la subalternación de los pueblos originarios, lo cual permite la explotación, sometiendo al sometimiento y al empobrecimiento sin que esto se perciba como un problema, ya que con su normalización justifica que es el lugar que socialmente deben ocupar, pues no son personas inferiores, pues son personas inferiores que están donde se merecen estar. Por supuesto que todo esto se vuelve aún más complicado cuando además de tener que lidiar con el racismo, también debemos hacerlo con la misoginia y el clasismo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la gravedad de un problema si ni siquiera somos capaces de reconocer que es un problema? Y esto como la reflexión desde los medios de comunicación. ¿Cómo podemos hablar de que existe el racismo si en nuestra programación no nombramos que existe el racismo? Entonces, ¿en qué espacios de la sociedad dialogamos sobre el racismo si estamos hablando de una sociedad que se resiste a reconocer que existe el racismo, por ejemplo? Abolir el racismo requiere de múltiples esfuerzos, acciones contundentes de transformación que permitan a los pueblos condiciones dignas de vida. Desde el racismo se han construido instituciones y políticas que por ende no permite que esto desaparezca, porque los pueblos, y que además esto ayude a que los pueblos mejoren su autoestima. La consolidación del racismo requiere de un andamiaje que permita legitimidad para seguirse reproduciendo, sin que haya resistencia a esto. Tiene que ver con ello la educación, la iglesia, las leyes y las distintas instituciones. Estos son textos de la compañera Sandra. Y luego Ángela, discúlpame, Ángela, ¿escuchas? No, es porque íbamos, Aura se tenía que retirar ahora, así que sí, no sé si te falta mucho como para cerrar, y así le podemos hacer unas últimas preguntas, y podemos continuar nosotros. Sí. Bueno, si quieren, como ella ya se va, la doctora, podemos hacer como un cierre con ella y la liberamos y después nosotros seguimos. ¿Te parece? Sí. Gracias, disculpa. Bueno, sí, porque la doctora nos había dicho que tenía otro compromiso ahora en 10 minutos, así que bueno, dentro de algunas preguntas que están en el chat, saludamos a la gente, bueno, de México, compañeros de Ecuador, de Argentina que están allí. ¿Cómo ayudar a los pueblos indígenas a despertar y conocer esta realidad? Dice David. Félix pregunta sobre si, cuando Aura nos habla de la pluralidad de voces, si aún los medios comunitarios no son parte de esa pluralidad. También es la consulta de Ingrid, cómo hacer, qué voces aún no están presentes, ¿no? Como medios alternativos, comunitarios, más allá de informar, cómo podemos encaminar a la audiencia a un espacio de reflexión más profundo. Esas son algunas de las consultas, Aura. Gracias. Perdone, era solo porque me habían dicho 10 minutos y yo no había comprendido bien, no es porque quiera salirme, y además ya avisé que iba a ingresar 15 minutos tarde en la otra reunión de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Ángela por este planteamiento que viene directamente de las mujeres de la red NAOJ que se enfrentan pues cotidianamente con el racismo. Es eso lo que planteábamos, lo que planteaba al inicio, es cómo cuando se piensa que un problema es cultural, si algo es cultural es porque forma parte, se volvió costumbre, pero que si nosotros superamos esa costumbre, el problema se acabaría. Pero lo que nos está planteando Ángel aquí es justamente que este no es un asunto cultural, sino es un asunto de poder. Porque cuando las mujeres indígenas toman la opción de compartir sus ideas, de pronunciarse frente a algo,
de que sus voces sean escuchadas en los medios de comunicación, inmediatamente vienen los insultos racistas de aquellos que tienen el poder, la impunidad y el cinismo para hacerlo, ¿verdad? Yo no he visto esto para mucha gente, me dice, ay, sí, pero es que en Guatemala es así. No solamente es en Guatemala, es porque acá tenemos la posibilidad de decirlo porque somos los indígenas, somos bastantes. Entonces hay como mayor temor hacia nosotros. Entonces, lo que se observa justamente, comparto el planteamiento de las mujeres de Tzununijá, que lo han dicho desde hace mucho tiempo también, y que pues hemos trabajado en ello, que el racismo es una forma de violencia, porque violenta la integralidad de las personas que están siendo en este momento, en los momentos en que el racismo, que se enfrentan al racismo, hay un golpe, digamos, a la dignidad completa de las personas que reciben el racismo. Entonces, las respuestas son realmente cápsulas de racismo, exactamente así son, es la evidencia clara de la forma en que se maneja el racismo en este país. Así que los que hacen estos comentarios son racistas que se develan a sí mismos, ¿no? A veces, si no es porque realmente el racismo mata, uno podría decir que el racismo realmente atonta, ¿no? El racismo atonta. Por ejemplo, cuando dicen ahí, ¿de qué le sirve al mundo aprender un idioma maya? ¿Realmente viene de una persona? Bueno, de la manera en que los griegos entendieron la idiotez, ¿no? Viene de una persona envuelta en una idiotez, pensando en que lo único a lo que venimos los seres humanos a este mundo es para el dinero. Realmente el racismo atonta y me parece que es el reflejo de las élites que tenemos. El empobrecimiento más general, no solo económico de nuestros países, tiene que ver con el atontamiento de las élites, ¿no? Justamente porque no son capaces de entender qué es la justicia, cómo se construye un mundo más justo, cómo se aprovecha y cómo coincide la creatividad humana para hacer mundos más habitables. Eso no está en la cabeza de una persona racista o de las élites racistas. Entonces, los pueblos indígenas, en este caso, aún así podríamos vernos como seres humanos con mayores posibilidades de crear mundos más habitables. Y por eso es necesario que nuestras voces sean escuchadas, ¿no? Y trabajar por el racismo también tiene mucho que ver con que aún estamos en posibilidad de no convertirnos en este tipo de élites racistas. Jamás es mi aspiración ser como estas élites, lejos de nosotros, ser aspirar a tener una vida, un pensamiento o los deseos como estas élites lo tienen. Entonces, en este caso, nosotros sí debemos construir dignidad colectiva para pensar mundos distintos y desde ahí me parece que es importante la lucha contra el racismo porque, como bien lo dicen las compañeras de la Red NAO, su expresión cotidiana es solamente eso, una expresión cotidiana. La expresión cotidiana refleja que existe una estructura, una organización que posibilita eso, o sea, para no dejar el racismo solamente en la expresión cotidiana. Cuando hablaba yo de pluralidad de voces, tiene que ver con la discusión misma del racismo. Muy poco nos encontramos, mujeres y hombres, por ejemplo, mestizos e indígenas, para pensar el racismo con honestidad, para dar un paso más allá de lo que estamos nombrando, porque cuando lo hacemos existe lo que planteaba antes, la justificación. Y hay una compañera con quien siempre me desencuentro en este punto. Aura, pero eso no es racista, porque lo que le dijeron no es por ser mujer indígena, sino es porque tal y tal cosa. Entonces, lejos de pensar el racismo, utilizando un ejemplo particular, inmediatamente
de por qué la compañera mestiza piensa que eso no es racismo y debe convencerme a mí de que eso no es racismo. Entonces, para mí es necesario dar un paso más allá para pensar el racismo y para elaborar estrategias conjuntas para desafiarlo. Entonces, aquí estaba la otra pregunta, ¿cómo hacer para ayudar a los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas no necesitamos ayuda, digamos, yo lo veo desde este punto de vista y con todo respeto. Estamos luchando, ya le hemos dado de comer a las élites de este país, le hemos dado de comer a las masas mestizas que están en una ciudad a donde llega todo lo que los pueblos elaboran. Ya le damos de comer a nuestras propias familias. Ese es un gran despojo y seguimos vivos. ¿Eso qué significa? Que somos pueblos fuertes y que nuestra vida la hemos elaborado con autonomía, si queremos verlo de esa manera. Entonces, si en algo, usar esta palabra, nos quieren ayudar, es que nos dejen de quitar. Como decían algunas mujeres ekchi, ¿verdad? Si en algo nos quieren ayudar, váyanse y dejen de quitarnos lo que tenemos. A mí me parece que esa posibilidad sería algo importante para los pueblos indígenas, que al menos el despojo termine, porque el racismo estructural hace que a los indígenas se nos vean como seres despojables. Es decir, que se nos puede quitar absolutamente todo desde que nacemos. ¿No? Cuando nacemos venimos con la posibilidad inducida de colocarnos en trabajos precarios de servidumbre, porque el sistema nos lleva hacia allí. El despojo de tierras, de territorio, de agua, es decir, se nos puede quitar absolutamente todo, empezando con nuestra vitalidad. Entonces, lo que este sistema debe hacer es que si quiere construir mundos o sociedades más habitables, es necesario pensar en cómo no seguirle quitando a otros para vivir, porque el racismo es un sistema parasitario, en donde algunos viven quitándole a los demás. Lo que los pueblos indígenas estamos sufriendo es porque otros lo están gozando, porque es un sistema que quita para vivir. Así me parece a mí, ya termino con esto. Me parece a mí que el racismo funciona de esta manera. Entonces, la liberación debe ser una liberación mutua, porque no somos los pueblos indígenas los responsables de solucionar el racismo, que lo decía Ángela, definitivamente los otros no luchan porque viven cómodamente con el racismo. Y lo mismo con el machismo, ¿no? Si los hombres no se convierten en luchadores en contra del machismo y del patriarcado, es porque no hay un compromiso por eliminar un sistema de dominación. Cuando la gente blanca, mestiza, incluso que se parece tanto a nosotros, piensa que el racismo no es un problema, es porque no está cuestionando los privilegios que aún simbólicos el racismo les está otorgando. Y por el otro lado, si lo queremos decir de esa manera, pero yo creo que en este país todos estamos enlazados en los sistemas racistas, pero cuando, por ejemplo, si yo estoy comprometida con la lucha, no sé, en contra de las personas con otras capacidades, no es porque yo esté afectada, sino es porque tengo una ética de lucha. De manera que a mí me parece que la elaboración política de nuestras sociedades, por construir sociedades más habitables, más armónicas, no estoy hablando aquí de la interculturalidad, que a mí esa palabra me da alergia, sino más de sociedades que se interconectan, que se encuentran, que se entienden, tiene que pasar por una elaboración distinta de lo que somos, por un desalojar los sistemas o buscar desalojar los sistemas de dominación, capitalismo, patriarcado, el colonialismo con los recursos que le da el racismo. Entonces, a mí me parece que esa elaboración política de las sociedades no la podemos aprender de las élites latinoamericanas. No la podemos, al contrario, deben ser el espejo para no repetir los errores de esas élites. Bueno, yo les agradezco mucho por su atención y todavía me quedo aquí para escuchar a Ángela un poco. Gracias. Muchas gracias, Aura.
Ahí siguen entrando algunos comentarios en el chat para quienes quieran siguiendo eso. Ángela, te escuchamos. Gracias, Cristina. Ya me queda poquito para terminar mi presentación, pero voy y ya luego podemos hablar de esto. Bueno, ya acaba. ¿Por qué creemos que es necesaria la comunicación antirracista? Porque como lo mencionaba al principio, no solamente basta nombrar el racismo, sino hay que ser antirracista, porque de esa manera nosotras lo podemos cuestionar, nombrar y visibilizar. Bueno, acá tenemos alguna recopilación de trabajo de campo que también hicimos. Entonces, hablamos un poco de por qué es necesaria la comunicación antirracista, sobre todo en los medios de comunicación comunitarios que están en las comunidades todos los días, que es la persona que vemos en el mercado, por ejemplo, pero que también es el locutor, que es el compañero que vemos en el hospital, en cualquier parte de nuestra comunidad, porque las radios tienen un impacto en la población. Y este impacto va desde empoderar y hacer cuestionar a la población. Informa políticamente a las poblaciones porque además se genera contenido local en el idioma de la región y se obtiene una interacción para lograr una información y que esta información llegue a un grupo objetivo. Además, no se necesita internet para utilizar la radio. Acá es algo bien importante, el que nosotras generemos contenido desde nuestros idiomas cuando la posibilidad nos lo permite, porque hay términos que no existen en nuestros idiomas. Por ejemplo, nosotras hicimos alguna vez un encuentro y hablamos con las compañeras del racismo mismo, y para ellas en nuestro idioma maya no existe una palabra literal que traduzca racismo, pero sí identificamos acciones que nos han violentado y que sí nombramos como racismo. Entonces, cuando nosotras hablamos desde la radio, desde lo cotidiano, ¿qué es el racismo? Las acciones violentas, acciones cotidianas también que muchas veces justificamos con la cultura o que no, muchas veces también normalizamos porque así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi papá, pues así lo tengo que hacer yo, por ejemplo. Entonces, desde cuestionarlo en la radio nos parece importante porque tiene un gran poder en la población. Al menos en Guatemala, según el Instituto de Estadísticas, dice que 7 de cada 10 hogares cuenta con una radio. Entonces somos más del 50% de la población que nos informamos a través de los medios de comunicación y sobre todo la radio. Además, es importante para visibilizar la vulneración y la limitación al acceso a servicios necesarios. Acá hablamos que el racismo no solamente es un acto de discriminación, sino se habla ya de una negación al acceso de muchos recursos o una negación a derechos humanos. Y acá tenemos un ejemplo, una nota. Acá, en un centro comercial de la ciudad, en el tiempo del COVID, a las compañeras se les estaba negando la vacuna, por ejemplo, y una de ellas decía, sí, yo la pedí, y el señor decía, yo no le entiendo, o yo no sé qué hacer. Entonces, cuando ya nosotras investigamos un poco más, se trataba una acción más por el hecho de ser mujeres indígenas, y que además son mujeres que vinieron a trabajar a la ciudad en trabajo doméstico, que no es el problema el trabajo doméstico, la inferiorización, ahí radica el problema. Entonces, si nosotras no hablamos de esto en los medios de comunicación, se siguen ocultando, y esto pues ya es una negación como tal. Entonces, además es necesario para nombrar el despojo histórico de nuestras narrativas en los espacios de toma de decisión. ¿Por qué las personas indígenas, las mujeres indígenas, no están en los espacios de toma de decisión? En Guatemala, por ejemplo, en esta legislatura solamente hay una mujer indígena en esta legislatura. Entonces, ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué nosotras no estamos representadas en su totalidad si representamos más del 50% de la población? Entonces, dentro de este mapeo o dentro de este grupo focal que hicimos con las compañeras, ellas hablaban que es necesario nombrar desde los medios de comunicación porque el racismo además genera miedo al hablar en público. Existe una burla por no hablar un español claro. ¿Ya a esto que me refiero? Muchas de las compañeras, muchos de nosotros, nuestro primer idioma es un idioma maya. Entonces el español no es un español puro, un español claro, porque primero se está pensando en un idioma maya y luego se traduce en automático en español. Entonces hay palabras que se pronuncian mal, por ejemplo, entonces hay una burla desde ahí y esa burla genera un miedo. Otra de las cosas que nos decían que el racismo significó un doble esfuerzo para demostrar a la sociedad que las mujeres indígenas
son capaces de lograr todo. Eso quiere decir que nos esforzamos por el hecho de ser mujer para mostrar nuestras capacidades, pero también para mostrar que las mujeres indígenas también son capaces de tomar decisiones, también son capaces de hacer trabajo técnico, por ejemplo, cuando hablamos en la radio de montar la cabina, de hacer controles, de ver el sistema de transmisión, de ver el programa de OBS, de muchas cosas. Además, hablaba de que el racismo sigue siendo violento y endurece acceder a espacios de toma de decisión. Si por sí el hecho de ser mujeres ya es complicado acceder a espacios, ser mujer indígena implica una barrera mucho más. Y acá algo importante, que el racismo sigue silenciando voces. Guatemala tiene una sentencia por genocidio y ese genocidio constituye la máxima expresión del racismo en Guatemala. Entonces, sigue silenciando voces y para nosotras es importante seguir nombrándolo. Esta pregunta era específicamente cómo el racismo, cómo afecta el racismo en la participación comunitaria. Y bueno, otra de las cosas es importante porque es importante la narrativa de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, acá hablaba un poco porque las mujeres, porque no se necesita que nadie hable por las mujeres, que nadie esté diciendo lo que ellas están sintiendo, sino lo que necesitan es que haya espacios en las radios para que sean ellas mismas que nos cuenten sus historias, que nos cuenten qué se está gestando, qué las está vulnerando, porque son sus propias voces las que deben ser escuchadas. Otra de las cosas para colocar en el análisis general, ¿cuáles son los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas? Porque es importante también que esto esté en los medios de comunicación para romper con esa unanimidad de que hay una palabra, de que solo hay una palabra y los espacios públicos no son para las mujeres indígenas, como lo ha establecido el racismo, que ha buscado que todas las tareas que hagan las mujeres indígenas se vean inferiorizadas o que no estén en los espacios públicos. Bueno, y además es importante también el trabajo de los medios de comunicación comunitarios que nombren el racismo para contradecir la narrativa hegemónica de los medios corporativos. Acá les nombramos corporativos, que son medios que no son afines a la población, por ejemplo, o medios que son afines al gobierno, que no tienen un interés de entablar conversación con la población. Y acá tengo un ejemplo. A ver, acá el Diario de Centroamérica, que es uno de los medios afines al gobierno, en el Bicentenario, por ejemplo, ellos empezaron a hablar como de las celebraciones del Bicentenario, que por qué es importante que el lenguaje se involucre, que vamos a hacer una conmemoración en la plaza, que hicieron una campaña sumamente grande. Y acá vemos en este espacio una foto que además utilizaron algunas indumentarias con mujeres que no son mujeres indígenas, con mujeres que contrataron, porque además ellos tienen una sección de desfile en trajes regionales que claramente dice desfile de mujeres edecanas con trajes regionales. Entonces acá implícitamente también crean el imaginario social que las indumentarias se ven lindas en cuerpos blancos, por ejemplo, o en mujeres que cumplen cierto estándar de belleza. Entonces, ¿por qué decimos que nosotras tenemos que contradecir la narrativa hegemónica? Entonces es acoplarnos a la población, escuchar esa pluralidad de voces, no solamente nosotras en nuestra cabina, por ejemplo, que es necesario, sino también escuchar qué están pensando las personas en las comunidades, qué están diciendo allá. Entonces eso nos permite a nosotras tener otra lógica o conocer otras visiones. Entonces acá nosotras en este ejemplo conciso buscamos acercarnos porque también había una manifestación pacífica contra el Bicentenario de la Independencia en Guatemala. Entonces acá se habla que no hay nada que celebrar. Celebrar el Bicentenario es legitimar el racismo, el exterminio, el saqueo y el despojo estructural al que hemos estado sometidos los pueblos originarios. Entonces vemos claramente que es necesario nuestro trabajo y que tenga un enfoque antirracista porque puede contradecir muchas narrativas. Entonces, por ejemplo, en Guatemala acá todo el mundo veía que bien, estamos celebrando el Bicentenario, mientras hay otra cara de la moneda que nos dice que los pueblos indígenas no estamos celebrando eso, no estamos celebrando un saqueo, un exterminio, y eso solo lo podemos hacer una vez tengamos una visión antirracista, una vez tengamos esa pluralidad de voces. Creo que es necesario acá buscar también que nuestras fuentes sean personas indígenas, por ejemplo, cuando estamos hablando de temáticas de pueblos indígenas, que sean mujeres indígenas cuando estamos hablando de temáticas de mujeres indígenas, porque sus narrativas son necesarias.
Acá con esto termino la presentación. Y hay un video que no sé si nos alcanza el tiempo, si no luego lo vemos, yo lo puedo compartir al grupo, pero es básicamente como el trabajo que nosotras hemos hecho desde la red JUNAO, como para seguir nombrando los espacios de despojo, los espacios de dominación, y que creo que es político nombrarlo, a pesar de que hay un cansancio colectivo, porque esta lucha no nos engloba a todas, y nosotras en el experimento social de nuestra movilización del 5 de septiembre hacíamos como un análisis también de que muchas veces no solamente basta nuestra lucha antipatriarcal, si esa lucha antipatriarcal no incluye a la lucha antirracista, que para nosotras eso sí ha significado un exterminio de nuestras madres y nuestras abuelas en los espacios de toma de decisión. Y acá vemos que no hubo un acompañamiento, entonces eso igual nos sigue cuestionando e invitando también a hacer otras reflexiones con las compañeras, de seguir nombrando el racismo como algo sistemático, que no solamente basta nuestra buena voluntad para cambiar, sino también hay estructuras, hay estándares con los que nosotras tenemos que luchar, y creo que la radio, la comunicación comunitaria sigue siendo un territorio en disputa, un territorio a defender, y qué más si lo defendemos desde análisis, desde perspectivas y desde problemas que encierra a toda la población. Yo creo que ahí, si alguien quiere contar algo, preguntar algo, cuestionar algo. Gracias, Ángela. Y acá preguntaban, si no es interculturalidad, ¿cómo sería? Preguntan desde Chile, una compañera que está allí. Muchas gracias. Si hay nosotras le nombramos un poco más de interconexión, como de entender sus propias lógicas. Hay una parte en el video de que no podemos encerrar que existe una sola cultura, que existen diferentes formas de cómo nosotras vivimos, y eso lo hacemos a través de nuestros territorios. Entonces nosotras tenemos una práctica de entender a las compañeras cuando hablamos. Voy a poner el ejemplo del buen vivir. Muchas veces decimos, eso es cultural de todas las compañeras de Aviala, de América Latina, pero ese buen vivir también puede ser un poco egocéntrico si yo quiero, a ver, si Ángela les impone el buen vivir, por ejemplo, a Cristina, que no estamos en el mismo contexto. Entonces ahí hablamos un poco más de interconexión, de poder entender las otras lógicas de las compañeras, de poder entender que la problemática que le está atravesando a la compañera puede tener similitudes, pero no es la misma que yo estoy atravesando. Y acá, pues entonces nosotras le nombramos como un poco más de interconexión, lejos de interculturalidad, como de poder entendernos, de tener esas conexiones entre cada una de nosotras, entre las formas que cohabitamos nuestras culturas, pero sí respetando el espacio de cada una y las formas de vivir y cómo lo vive también. A ver, creo que... No sé, Aura, si querés decirlo, si podés decirlo solamente, bueno, estaba escribiendo. Dice que el problema no es solamente la cultura para pensar que todo se resuelve con interculturalidad. Sí, a mí me parece que las salidas que se han pensado para la manera de acomodar la diversidad de nuestros países, una de ellas es la interculturalidad pensada desde el poder. No estamos ahorita para hacer un análisis de la interculturalidad, pero si ustedes ven a lo más que llegan las élites dominantes de Latinoamérica es a pensar que todo eso del problema indígena, que así le han llamado, se resuelve con interculturalidad. Todas las propuestas que vienen de las élites, los pueblos indígenas necesitamos dudar de esas propuestas, sospechar de esas propuestas, porque todo lo que lanzan las élites tienen detrás sus propias trampas. Lo mismo hace el Estado. Al final el Estado es el aparataje de las élites. Entonces, si nosotros no necesitamos complicarnos la vida, ¿qué es lo que estamos pidiendo en este momento los pueblos indígenas? Que no se sigan quitando nuestros territorios, que no se roben el agua, que no se roben las semillas, que no se roben los saberes milenarios de los trajes, las técnicas, la ciencia o el arte o la sabiduría que encierra. Que no nos sigan colocando como la servidumbre de los países, que no nos expulsen. Bueno, yo creo que lo que los pueblos indígenas queremos en todo lugar está muy claro. Pero cuando llega la cuestión de la interculturalidad, les voy a poner ejemplo aquí. Hay una universidad acá. Y es una universidad, la única universidad pública. Quiere hacer una rama que haga ver
que ahí pueden incluirse a los pueblos indígenas y hacen un instituto intercultural. Pero cuando se trata de que quiénes van a ser los profesionales que van a trabajar en ese instituto, que además es precario, tiene muy poco presupuesto, como es intercultural, entonces los profesionales no necesitan ser indígenas, sino profesionales que estén capacitados para hablar por los indígenas. La trampa de la interculturalidad es que no le pertenece a los pueblos indígenas, sino es buscar manera de cómo un problema se haga menos complicado de resolver. En fin, yo creo que la interculturalidad puede resolver alguna cosa pequeña, como en el acercamiento de a ver cómo nos entendemos, pero la interculturalidad no resuelve más allá de eso, sino que tiene grandes trampas, porque al final la interculturalidad es una propuesta del liberalismo, y eso está completamente escrito, o sea, lo podemos ir a observar. Y algunos dicen, en Chile a mí me han dicho, no, pues que los pueblos le dan su propio contenido. Bueno, entonces, si le dan su propio contenido y resuelve las problemáticas duras de despojo, de exterminio, de genocidio, pues creo que es necesario entonces reconocer cómo lo está resolviendo, porque a la par de la interculturalidad hay criminalización, hay presos políticos, hay genocidio, sigue el exterminio de tantísimas cosas. Entonces, para mí la interculturalidad no pasa nada si ni siquiera lo tenemos en nuestra mente. Todo lo contrario, tenemos propuestas claras, ya allí Ángela dijo un montón, y por esas propuestas hay que luchar, no nos perdemos. Luego por ahí había también algo sobre que si nosotros nos han cargado de cuidar la biodiversidad, es que de acuerdo a la cosmogonía de los pueblos, que es antigua y es hermosa esa cosmogonía, nosotros hemos sido enseñados, y eso está en los idiomas, no es una cuestión solamente teórica, sobre cómo nos entendemos los pueblos indígenas en relación con todo lo que tiene vida y lo que Occidente llama naturaleza. Entonces, en este sentido, hemos cuidado lo que aquí llama Werken Kuruf, la biodiversidad, porque esa ha sido la cosmogonía que todos los que nacen en territorios indígenas tienen, hasta que eso es golpeado, herido por la lógica occidental de colocar al hombre como el centro de todo y por lo tanto aquel que puede usurparlo. Entonces, yo no me miraría como ignorante por cuidar la biodiversidad, porque así lo hemos aprendido a hacer. Entonces, las élites que son ignorantes no somos nosotros, sino son todos aquellos que piensan que el agua es más importante, que el oro es más importante que el agua, por ejemplo. Para mí, eso es lo máximo de la ignorancia. Si una persona tiene sed, se le podría vivir si le da un vaso de agua o un vaso de oro. Pues un vaso de agua. Entonces, el quitarle el agua a la humanidad para lavar minerales, etcétera, eso es el punto máximo de la ignorancia, porque nos estamos exterminando a nosotros mismos. Por lo tanto, yo no me pienso ignorante. Eso sí, cuidar el territorio para nosotros es una cosa que cuidarlo para las élites. Es una cosa diferente, pero yo creo que pues en muchos de nuestros territorios no lo hemos hecho para eso. Que ellos lleguen a nuestros territorios a quitar lo que hemos nosotros cuidado, eso es una cosa muy diferente. Bueno, perdón. Gracias. Gracias, Laura, nuevamente. Bueno, sí hay otros aportes. También había una pregunta sobre cómo se puede cambiar la discriminación y el racismo de las compañeras hacia nuestra pluralidad de existencia, dice Mónica, refiriéndome como colonialmente nos nombran mujeres, trans, lesbianas, intersex, bisexuales, indígenas. Después María Paula Díaz, de Argentina, dice: coincido con el aporte de Aura, es el sentido que al concepto de interculturalidad se le da desde los sectores de poder. El problema no es solamente la cultura para pensar que todo se resuelve con interculturalidad. Esto ya lo había dicho Aura. Bueno, Aura, no sé si querés responder esa pregunta de Mónica.
No te escuchamos, ¿eh? A ver, Aura. Sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, creo que en todo el planteamiento de lo que para algunos sería diversidad sexual y para otros sería disidencia heterosexual, que pues hay todo un debate. Yo no me considero como muy capaz para abordar el tema y me parece que ahí hay un largo camino que recorrer en los pueblos indígenas y también en los que no son pueblos indígenas, de igual manera no tienen resuelto todo aquello que no entra en los binarismos a los que estamos acostumbrados. De manera que hay un gran desafío para entendernos desde ese punto de vista. Ahora, me parece que la diversidad, si entiendo bien lo que dice Mónica, es necesario pensar también que los pueblos indígenas en este momento todavía tenemos atisbos de eso, pero si recorremos un poco más las epistemologías antiguas, veremos que son pueblos indígenas que no tenían una obsesión por lo único, por lo uno, por el binomio, el binarismo, ¿cómo le diría aquí? El binarismo que no se encuentra, sino que hay muchos más muy, ¿cómo decir?, de esos planteamientos que se pasan de un lado para otro. A veces a mí me llama mucho la atención cuando revisitamos toda la simbología maya antigua, cuando vemos a digamos que una energía que le han puesto como Dios, pero esa palabra creo que no es la más adecuada, que parece ser hombre, pero al mismo tiempo está dando a luz. Muchas cosas que costaría comprenderlo en un sistema heteropatriarcal, a mí me enredan un poco la cabeza en el sentido de pensar que era mucho más ligero antes pensar la pluralidad que en este momento, en que el pensamiento único nos ha herido bastante. Entonces a mí me parece que es muy importante abrirnos a la discusión de la pluralidad, a la discusión todavía en ese punto estamos en este momento, abrirnos, escuchar. Yo creo que solamente el punto de escuchar es sumamente vital y en algunos casos no lo tenemos. No podemos escuchar a quien no está pensando, estoy hablando de nuestros pueblos, pensando como yo y sus razonamientos, la manera en que vive, la manera en que busca vivir. Entonces, lo que plantea Mónica para mí es un gran desafío. Por el otro lado, es necesario también que desde afuera no se nos vea como una unidad granítica. A ver ustedes, los indígenas, que venga un indígena y así, hasta con esa forma, y que los represente a todos. No es así. No es así porque entonces pensaríamos que una persona mestiza representa a todos y un blanco representa a todos los demás. No se puede pensar así. Es necesario que entre nosotros pensemos que si algo nos ha mantenido vivos a los pueblos es el respeto por la pluralidad. Cuando nosotros olvidemos eso, entonces también estaríamos dando un paso para desaparecer. Porque entonces estaríamos siendo igual que las élites que nos han exterminado. Entonces, la pregunta de Mónica es que nos queda un gran desafío por abrirnos a la escucha de la pluralidad de existencias al interior de los pueblos indígenas. Bueno, es hermoso escuchar además a las compañeras, ¿no? Con esa claridad acá me están diciendo, con esa, sí, va a estar grabado, porque nos preguntan, va a quedar, sí, vamos a dejarlo en la página de ALER, nuestra compañera Ingrid Burgos, que está aquí desde Ecuador, también va a estar compartiendo todos estos materiales en la página. Ángela, no sé si querés decir algo como para ir cerrando con este espacio, con este primer encuentro sobre racismo y comunicación. Bueno, nada, yo estoy muy contenta porque se conectaron los compañeros, porque también hay mucho interés en este tema. Creo que a veces no nos apropiamos de los temas porque también hay un dolor en reconocer que hemos sido víctimas del racismo, en reconocer que nos violentan cotidianamente. Cuando nos encontramos en el encuentro, alguien decía, sí, es que en mi país es mucho más complicado, por ejemplo, ver a compañeras en un bar o en una discoteca, que son cosas cotidianas que también nos atraviesan a las mujeres indígenas por el portar nuestra indumentaria
por nuestras expresiones, por nuestros rasgos y lo demás. Entonces hay mucho también conflicto en reconocer que hemos sido víctimas y no precisamente hablar desde el dolor y lo que significa, sino lo que qué podemos gestar ahora que estamos juntas, ahora que tenemos la herramienta de un medio de comunicación, no solamente en Guatemala, hablando de mi caso en la JUNAO, sino hay una red que puede aglutinar, que puede hacer manifestar, que puede visibilizar también estas luchas cotidianas de los pueblos indígenas. Y creo que es una tarea principal, repensar cómo nosotras hacemos comunicación, repensar también nuestras prácticas cotidianas, que lo cotidiano nosotras lo normalizamos, pero que todo es político, el hecho que nosotras no nombremos alguna cosa o que lo nombremos mal, quizá aquí hablar un poco que muchas veces no es nuestra culpa, pero sí que es nuestra responsabilidad cuando nosotras ya conocemos el tema. Entonces, me da mucha alegría que la red también retome estos temas que son principales, que para también cuestionar el extractivismo, para cuestionar también otras problemáticas de los pueblos indígenas, también es necesario cuestionar el racismo, que ya lo hablábamos anteriormente, que ha funcionado como un sistema de denominación histórico. Entonces, nada, muchas gracias a las compañeras, a los compañeros, muchas gracias a LER también por propiciar estos espacios, a la doctora Aura, a cada una de las compañeras que se conectaron y bueno, esperaría mucho que tengamos muchas dudas de este tema, que tengamos muchas preguntas de esto y que esto nos ayude a investigar más, porque seguramente el racismo, a mí me gustó algo que decía la doctora, que nosotras quizás no atrevemos a nombrarlo más, porque estamos un poco, digamos, más conscientes de esto y tenemos una fortaleza en reconocernos a las compañeras como eso, como compañeras que nos pueden ayudar a hablar de estos temas que nosotras mismas no dominamos, pero que sí que creemos necesario. Seguramente en otros pueblos, en Chile, en Argentina, las cuestiones de racismo son diferentes y sus manifestaciones pueden ser similares, pero no iguales, y que este taller nos ayude a cuestionar un poco más, a tener esa duda. La duda es el conocimiento y el conocimiento es el poder de lo que nosotras queremos hablar. Entonces, muchas gracias a todas, a todos por conectarse y creo que si no hay otro punto, de Sí, mi lo que parte. podemos... Sí, a ver, podemos también, bueno, aquí hay una Adriana que dice, no es menor que en nuestro país se niegue una universidad intercultural, hemos sido educadas como personas en un sistema colonial y patriarcal. Por eso que comentaba hoy lo que estábamos conociendo ahora en Argentina. Pero como la idea es avanzar en un diálogo entre, especialmente quienes están en las corresponsalías de América Indígena en Red, es que tenemos un próximo encuentro que es la semana que viene. Ángela, creo que es el jueves de la semana que viene, ¿no? Les pedimos acá, nos pide María Elena que nos podamos tomar una foto, que puedan prender sus cámaras para tomar una foto para esto y después, bueno, que vamos a seguir trabajando porque esta es una charla inicial, pero después vamos a tener el encuentro donde vamos a poder hacer los intercambios y producir algo en común, que es la semana que viene. Ahora, mientras activan sus cámaras, yo voy a buscar la fecha para que quede bien establecido. A ver si podemos hacer eso. A ver. Nos dicen, a ver, buscar. Si nos vemos. Está oscuro allí en Chile. Huerquén Curruf. No le vemos. Ahí María Paula también. Está bueno. Si nos vemos y podemos compartir esto. Gracias Ingrid por activar la cámara también. Ya les comparto el día. Ay, no lo encuentro. Buenos días, Cristina. Es el jueves 21. Gracias Ingrid. En este mismo horario, ¿no? Sí, al mismo horario. Bien. Y por el mismo enlace. Bien, entonces en el encuentro que viene vamos a trabajar narrativas de los pueblos originarios y entonces lo que les pedimos es que traigan para ese encuentro como cosas que les han llegado por ahí, que les gustan o que son parte de comunidades, si encuentran comunidades que estén narrando
de otras maneras, ¿no? O que a ustedes les llama la atención o que les gusta, para poner un poco en debate esto, no solamente, como decíamos hoy, este diagnóstico de cómo estamos y cómo estamos atravesadas por estas lógicas racistas, sino qué narrativas empiezan a circular, que nos hablan de modos de narrar, formas de estar en el mundo, formas de entender y de defender la vida y, bueno, otras formas de vivir, como decía, ¿no? Y cómo lo ven desde sus lugares y después vamos a producir algo en el final del encuentro que viene. Así que esa es la consigna para la próxima. Pueden sumar a alguien, como vamos a dejar grabado el encuentro, alguien que no haya estado en este lo puede ver y pueden sumarse en el próximo. Eso también es una posibilidad. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por esto, especialmente a la doctora Aura Cumes, que súper solidaria con los tiempos también, gracias, y poder darnos este encuadre, a nuestra compañera Ángela, que siempre es un gusto escucharla y vamos aprendiendo muchísimo de lo que nos trae también la historia de las organizaciones allí en Guatemala. Ahí está Hugo Ramírez, que gracias también Hugo que nos ha acompañado en la formulación de este taller, y nos encontramos la semana que viene, si les parece, ya para un intercambio y una producción concreta. Saludos, Mónica. Saludos a la gente de México que estaba conectada, la de Chile. Que bueno, nos reencontramos entonces. Un abrazo enorme. Gracias.